tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu espíritu. Vamos, cántalo. Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Muy buenas noches, hermanos y amigos. Una vez más aquí desde Chimbote, Perú, nuevamente con ustedes, su servidor, el pastor Raúl Vargas. Un día más, por la gracia del Señor, nos permite seguir predicando, hablando del Señor, hablando de su palabra, sabiendo que ya estamos creyendo en el Señor, de que estos tiempos sirven para meditar, para reflexionar, ¿no? Creo que estos tiempos, tanto en el que no tiene a Cristo como el que tiene a Cristo, van a suceder ciertas reacciones. El que no tiene a Cristo, esta situación tiene que generar arrepentimiento. El que no tiene a Cristo. Si después de este evento, después de esta situación, después de este aislamiento, tu vida no cambia, o sea, sigues llevando un concepto distante de Dios, el corazón está endurecido. Pero si al ver estas cosas, estas situaciones, tu vida da un giro, y un giro por la gracia de Dios, da un giro por su infinita misericordia, y tú entiendes de que ahora las prioridades dejan de ser cosas materiales y se convierten en prioridades espirituales. Debes de entender que ahora tu prioridad debe ser Dios, debe ser buscar de Él. Y en el caso de un creyente, en el caso de un cristiano, estas crisis o estas situaciones es para fortalecerte, para fortalecernos, para fortalecer nuestra fe. Entonces, en el que no es creyente debe producir un arrepentimiento, y en el que es creyente debe producir un fortalecimiento. Debemos de salir fortalecidos de este tiempo, entendiendo que son momentos mucho mejores como familia, como persona. Realmente la gente hoy en día está cuestionando esta situación y algunos están buscando culpables. Es algo natural que puede salir de un corazón que no tiene a Dios, buscar culpables. Buscar o le echan la culpa o al Estado o le echan la culpa a las Fuerzas Armadas o le echan la culpa al presidente. Hasta están buscar la culpabilidad en Dios.
Otros tienen posiciones de que este virus o esta pandemia tiene origen satánico. Otros le atribuyen obviamente a Dios como un tema de juicio, de ira, ¿no? Y podemos entender de que quizás las posiciones se presenten. Lo que sí entendemos como iglesia, que nada se mueve si no es por la voluntad de Dios. Y que la Biblia, que es un libro no solamente histórico, sino que es un libro profético, ya anticipa de antemano, siglos atrás, no solamente años, siglos atrás, todos los acontecimientos que hoy en día estamos viviendo. Quiere decir que para el creyente, para mí y para ti que somos cristianos y confiamos en Dios y creemos en Dios, esto no es para crear miedo ni pánico, sino esto nos da confianza de que nuestro Señor viene pronto, de que la venida de Jesús y el arrebatamiento de la iglesia se puede producir en cualquier momento. Se están dando todos los parámetros, se están juntando todos los elementos para seguir armando este rompecabezas, si se podría decir así. Pero entendemos nosotros, los hijos de Dios, que estos tiempos que estamos viviendo son tiempos a la puerta, a la cercanía de tener el encuentro con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Una de las posiciones dentro de nuestra fe cristiana es el arrebatamiento. Creemos que Cristo viene por su iglesia y también creemos en la venida de Cristo, que Él vendrá después de haber sido nosotros arrebatados como iglesia en un abrir y cerrar de ojos, un acontecimiento donde nos encontraremos con el Señor en las nubes. El Señor no vendrá todavía, no pisará tierra, pero nos vamos a encontrar con Él en las nubes, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados. Esa es cuestión de un abrir y cerrar de ojos. Pero después Cristo vendrá a establecer su reino y vendrá con nosotros. Todo esto lo que le estoy comentando, participando, es parte de la doctrina de la fe cristiana. Creemos que Cristo viene, creemos que Cristo es el Señor, que Cristo es el Salvador y que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermanos, gracias por que se están conectando, y yo creo que en esta noche también tengo una palabra de Dios para el pueblo de Dios y para todos aquellos que nos están viendo. Recuerda, si tú eres un simpatizante de la Biblia o del cristianismo, si eres alguien que te gusta oír, pero te das cuenta que tu vida todavía sigue en una condición distante de Dios, yo te invito a que hagas reflexión cada momento, de que Dios está tocando la puerta de tu corazón, de que Dios está tratando de llamar tu atención, de que Dios está moviendo todas las cosas a tu favor. Y hoy yo quiero hablar y lecturar el Evangelio de Juan, el capítulo número 1, específicamente el versículo 29. De ahí quizás te voy a llevar algunos textos, porque quiero enfatizar, os quiero ser puntual con el versículo 29, porque ese será el texto base, el texto clave. Dice el versículo 29 del capítulo 1 del Evangelio según San Juan. Dice así: el día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo Juan, la confesión de Juan es lo que voy a lecturar, o el testimonio de Juan es lo que voy a lecturar. Juan dice así: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La confesión de Juan es una confesión de carácter testimonial, pero también tiene un ingrediente. Es una confesión bajo una convicción única. Que el Señor bendiga su palabra en esta noche y nos pueda dar
iluminación e entendimiento. Al día siguiente, hay un suceso en el contexto del capítulo 1, donde Juan va a testimoniar, va a declarar o va a decir quién es Jesús. Y este testimonial de Juan el Bautista, va a ser un día antes y un día después del versículo 29. Quiero comenzar a darle forma al mensaje. Un día antes, según el versículo 19 del capítulo 1, dice que este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para preguntarle quién era. Se le acercan un día antes los judíos, específicamente los sacerdotes, para preguntarle a Juan si él era el Mesías, si él era el que tenía que venir, si era el que tendría que redimir a Israel. Juan obviamente dice que él no es. Es más, él dice que él no es digno ni de desatar el calzado de sus pies. Porque dice Juan dice, yo vengo y los bautizo con agua, pero viene uno tras de mí y él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Juan estaba dando testimonio de que Jesús era el Mesías, que él no era. Muy bien, eso pasó un día antes. El texto que hemos leído, el versículo 29, dice el siguiente día, o sea, el día presente. Juan ve pasar a Jesús por ahí, en su cercanía. No tuvieron el contacto, pero Juan lo ve pasar y dice así: he ahí, o he aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Me supongo que Juan lo haya señalado a Jesús. Si había una distancia prudente, Juan lo ha señalado, pero en el señalamiento, Juan confiesa y dice, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Un día después, recuerde que un día antes, los judíos le preguntan. El día presente, que es el día 29, él dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El día siguiente, Juan está con sus discípulos. Y mire lo que dice el versículo 35 del capítulo 1. El día siguiente, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he ahí el Cordero de Dios. Un día antes, el mismo día y al día siguiente. Lo que me llama la atención es el testimonial de Juan. Pero muy aparte de la convicción que tiene Juan, lo otro que me llama la atención de Juan es la perseverancia de su convicción. Cada día que pasaba, Juan estaba convencido de que Jesús era el Cordero de Dios. Cada día, tú y yo, cada día, día a día, debemos de seguir creyendo bajo convicción que Jesús es el Hijo de Dios. Eso me da un indicativo, lo que es la perseverancia, lo que es la confesión, lo que es el testimonio. Porque cuando Juan lo hizo con los judíos, él no titubeó. Cuando Juan lo hizo cerca a Jesús y cuando Juan lo comenta a sus discípulos, no son versiones diferentes. Es la misma expresión bajo convicción. Cada
Estamos en casa cada día. Están pasando los días. Ya estamos casi por el día 22 de aislamiento. Y ese cada día debe ser en nosotros una mayor convicción de nuestra fe. Al ver lo que está sucediendo a nuestro alrededor, cada día debemos seguir creyendo que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Señor y Salvador, que Jesús fue el Cordero inmolado, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo que me llama la atención de Juan es su perseverancia. Sigue creyendo, hermano. Iglesia, sigue creyendo que Jesús está con nosotros, que su presencia está con nosotros. Y ese es el testimonio de Juan sobre el Hijo de Dios. La convicción. ¿Sabe lo que hace la convicción? La convicción es seguridad de ser y de estar. Esa es una convicción. A veces en la iglesia no hay gente o los creyentes no desarrollan esta convicción, pero esta convicción no es por causa solamente de un conocimiento académico, sino de haber tenido un encuentro personal con Jesús. La convicción se convierte en un sentido equivalente a la revelación. Y la revelación es el acto de descubrir o entender la voluntad de Dios por medio del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no mora en el creyente, entonces no puede haber un agente regenerador y no puede haber una convicción de pecado. Juan tiene convicciones y lo dice no solamente cuando está cerca a Jesús y no solamente cuando está con sus discípulos, sino que también lo dice cuando está con los judíos, con los sacerdotes y con los levitas. Quien tiene convicción será la misma persona, tanto del ser como del hacer en cualquier lugar. Estos tiempos son para fortalecernos. Son para hacer más fuerte nuestra fe, para estructurarla. No para fundamentarla, porque el fundamento de nuestra fe es Cristo. Pero sí podemos sobreedificar en ella, como dijo el apóstol Pablo. No intente fundamentar su fe si ya está Cristo en su vida, sino que hay que sobreedificar sobre el fundamento ya establecido. Es ahí donde la palabra sobreedificar es cómo edifico el edificio, cómo levanto mi vida, cómo comienzo a estructurar mi vida espiritual. Ordeno mi altar, restauro mi altar, reconstruyo mi altar, limpio mi altar, etcétera, etcétera. Por eso son tiempos de fortalecimiento. La convicción nos lleva a la perseverancia, a mantenernos firmes, al día a día, al cada día, seguir creyendo quién es Jesús y seguir declarando de Él. Un día antes, el mismo día y el día después, Juan sigue creyendo y sigue diciendo lo mismo de Jesús. Eso es lo que yo quería rescatar de parte de Juan en esta noche. El testimonio de Juan, que está basado a su convicción, y la convicción produce perseverancia. Persevera todos los días. Sabe quién es Jesús. Y él dice así en el versículo 29. Vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero. El Cordero de Dios. La palabra cordero, equivalente al griego, es agnos, que es un animal noble, inofensivo, de poco tiempo. Pero la palabra cordero en el hebreo era cobán, que también se traducía como víctima.
Y quiero ahora enfocar no solamente el testimonio de Juan, lo que Juan decía, sino por qué lo decía. ¿Por qué lo decía? He ahí el Cordero, o he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios, para Juan, se convierte en un título. Cordero de Dios, para Juan, era el simbolismo del animal más manso y humilde, pero que era presentado en el sacrificio u ofrenda para Dios. He ahí el Cordero de Dios. Quiero hacer alguna puntuación en esa expresión, el Cordero de Dios. En el Antiguo Testamento, los sacrificios establecidos por Dios a Israel, Levíticos capítulo 1, establecía el sistema del sacrificio. Y desde el versículo 1 del capítulo 1, dice Dios que si vas a traer una ofrenda que sea del ganado vacuno o ovejas, de vacas o ovejas. Fue lo primero que estableció el Señor, la especie. Da a entender de que Dios no quería sacrificios de animales salvajes, sino de animales domésticos, del ganado propio de cada uno. Y ahí se comienzan a estipular ciertos principios de un ofrecimiento, que sea vacuno u ovino. Lo decía en Levíticos capítulo 1. Permítame llevarlo a ese capítulo, por favor. En el capítulo 1, versículo 1, dice así: llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Entonces, Dios ya está estipulando un sistema de sacrificio. Va a usar animales para el sacrificio. Obviamente que ya en los tiempos antiguos, más atrás de Moisés, ya habían sacrificios. Recuerde que el sacrificio que hicieron los hijos de Adán. Dice que Caín y Abel ofrecieron ofrenda a Dios, holocausto. Y Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, mas no miró con agrado la ofrenda de Caín. O sea, el sistema de sacrificio ya estaba años atrás. Este sistema se formula de una manera gubernamental dentro de Israel. Pero hay algo y datos curiosos. Dios especifica el tipo de animal: ganado vacuno u ovejuno. No estaba pidiendo un animal salvaje, sino un animal doméstico. Y ahora, no solamente eso, sino que también había un principio, que era el principio de propiedad. Porque dice así en el versículo 2: si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto, lo ofrecerás de su voluntad. Ahí se comienza a establecer ciertos principios. El principio de propiedad: si vas a traerle algo a Dios, tu ofrenda, que sea un animal, pero que sea tuyo. Que no sea salvaje ni que sea de otra persona, sino que sea tuyo. Y ¿sabes qué? Cuando algo es tuyo, cuesta despojarse. Entonces toda ofrenda tenía un sentido: el costo de la renuncia. 2, el animal tenía que ser sin defecto. Y 3, tenía que ser voluntario. Dios nunca pedía las cosas bajo presiones o bajo obligaciones, sino que dice ahí
de su voluntad lo ofrecerá. Estamos en Levíticos capítulo 1, porque quiero tomar la expresión el cordero. ¿A qué cordero se refería Juan el Bautista? ¿A qué cordero se refería Juan? Porque Juan sabía que el sistema de sacrificio de Israel con animales, usando animales, el ganado ovejero podía ser usado para diferentes sacrificios. ¿A qué cordero se especifica Juan? ¿A qué sacrificio especifica Juan este cordero? Dice en Éxodo, Dios también estipula un sacrificio y habla sobre la ofrenda continua y diaria. Y esa ofrenda continua y diaria decía así: cada día traerás 2 corderos. Cada día traerás 2 corderos al tabernáculo. Uno matarás en la mañana y el otro lo matarás por la tarde. El sacrificio comenzaba a 9 de la mañana, el matutino, y el de la tarde comenzaba a las 3 de la tarde. Cuando el primero lo sacrificaban al cordero, aproximadamente a las 3 de la tarde entraba el otro cordero a ser sacrificado. El cordero duraba hasta el día siguiente. Hasta el día siguiente. Eran 2 corderos. Uno en la mañana y el otro en la tarde. Y este cordero tomaba un nombre. Dice así en Éxodo, por favor, vámonos a Éxodo. Por favor, en el libro de Éxodo, capítulo 29. Éxodo capítulo 29, el versículo 38 al 42. Ahí está la ofrenda o el holocausto continuo. Quiero llevarles a la expresión cordero, cordero de Dios. Dice así en el 38: esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos, de 1 año cada uno, y cada día continuamente. Cada día continuamente. Esa era la ofrenda o el sacrificio diario, o el continuo sacrificio. Ofrecerás uno de los corderos, 1/10 de la parte de efa. Ahí añadía un ingrediente de harina. Y dice claramente en el versículo 41, dice: y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a la libación en olor grato, ofrenda encendida será Jehová. El versículo 42 dice: esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones, a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros ahí. Entonces, el significado de estos 2 corderos: el de la mañana era de gratitud y el de la tarde era de consagración. Pero el sentido final del sacrificio de estos 2 corderos era porque representaba la presencia constante de Dios con Israel. Me reuniré con vosotros. Estos corderos, llamados Cobán Tamí, víctimas en el holocausto, equivalente al griego, Cobán Tamí, que eran los 2 corderos del holocausto. Es curioso, porque también estos corderos cada día, se presentaban como sacrificio, por gratitud y por consagración. Cada día. Jesús dijo: yo estaré con vosotros
todos los días hasta el fin. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Juan se refería a este cordero o a estos dos corderos. No, pero hay una representación simbólica que era un sacrificio diario, constante y continuo. Pablo dice que ahora Jesús es nuestro cordero o es nuestra Pascua. Juan, ¿a qué se refiere? He ahí el cordero de Dios. Juan va más allá y Juan nos lleva claramente a Éxodo capítulo 12. El capítulo 12 de Éxodo nos habla no de los corderos, porque recuerde que lo que hemos leído eran dos corderos, sino que Juan usa la expresión o el artículo determinado él. Y cuando usa el artículo determinado él, Juan está refiriéndose a un solo cordero. No sino a un solo cordero. Un solo sacrificio. Un solo Salvador. Un solo Señor. Un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Y entonces, como Juan usa el artículo él, que es el artículo determinado, se está refiriendo a un cordero. Y ese cordero era el Cobán Peshat. Recuerde que los otros corderos eran, en el hebreo era el Cobán y la otra expresión. Pero ahora Juan se refiere mayormente al cordero del Peshat o el cordero pascual, que lo encontramos en Éxodo capítulo 12. No es el Cobán Tamid, sino es el Cobán Peshat. Peshat viene de la palabra Pascua y era la víctima o el cordero o el sacrificio de la Pascua. Y está en Éxodo capítulo 12. Y dice así, en Éxodo capítulo 12. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes será el principio de los meses para vosotros. Este será el primero en los meses del año. Ahora dice el versículo 3. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. ¡Wow! He aquí el cordero de Dios. He aquí el cordero de Dios. Ahora está hablando de un cordero por familia. Y da una fecha, dice el 10 de este mes. Dice el versículo 4, mas si la familia fuere tan pequeña que no baste y sus vecinos, inmediatamente o cercanos a su casa, tomarán uno, según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto. Macho de 1 año lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Recuerden, la ley tenía que ser animales domésticos. Muchas veces hoy se está hablando de que el inicio del virus, de este coronavirus, se produjo por la transmisión de animales salvajes, de animales no aceptables. Muchos dicen que todo se originó en esta ciudad china, en Wuhan, porque ellos tienen una costumbre de comer animales exóticos, murciélagos, serpientes, alacranes, roedores. Y dice que la transmisión ha sido producto de estos animales. ¿Sabe que Dios en su sapiencia, en su sabiduría, en su gran conocimiento,
porque Él es el eterno presente. O sea, Él está en el pasado, en el presente y Él está en el futuro. No es que va a llegar al futuro y no es que se olvidó del pasado. Él es el eterno presente. El yo soy que se le presentó a Moisés en el monte Sinaí. El yo soy. El que era, el que es y el que ha de ser. Ese es el eterno presente. Y dice claramente que acá el animal tiene que ser sin defecto. Recuerda el sistema del sacrificio en Levítico capítulo 1, sin defecto. Pero también dice que a partir del día 14 tendría que matarlo. Lo conseguías al animal, o sea, lo criabas al animal, lo seleccionabas al animal el día 10 y el día 14 lo degollabas. Quiere decir eso que habían 4 días que el animal tenía que estar en observación del amo, del dueño, del propietario, para ver si en esos 4 días el animal presentaba un defecto. De repente no vaya a ser que en esos 4 días el animal comience a manifestar una cojera o comience a manifestar una dolencia o una enfermedad. Por eso eran 4 días de observación, 4 días de observación. Desde el día 10 hasta el 14, el animal todavía no lo matarás. El 14 por la tarde recién lo vas a sacrificar. Jesús dijo una gran verdad. Cuando muchos quisieron atacarlo, cuando los fariseos se le acercaron y dijeron, ¿por cuál de las buenas obras me quieren apedrear? Y le dijeron, no te queremos apedrear por tus buenas obras, sino por lo que tú te declaras y dices que tú eres Dios y que eres hijo de Dios. Porque siendo hombre, te haces igual a Dios. La expresión o la frase que le dicen, no te apedreamos por tus buenas obras. Ellos mismos, los judíos mismos, estaban reconociendo lo que Jesús hacía. O sea, en otras palabras, observación, bajo la mirada atenta, a ver si se le encontraba algún defecto, a ver si se le encontraba algún error, a ver si se le encontraba algo que lo podrían acusar. Pero no le encontraron nada, porque así como el Cordero de la Pascua tenía que estar siendo observado, Jesús también fue observado por sus enemigos, por sus discípulos, por la gente. Se le acercó un hombre y dijo, Maestro bueno. Es ahí donde este Cordero Pascual, comienza a tener las características que Juan dice, he ahí el Cordero. Otra característica de este Cordero Pascual era que tenía que ser sin defecto, o sea, puesto a prueba, pero también tenía que ser sacrificado. Y su sangre tenía que ser derramada y puesta en los lindeles, y su carne tenía que ser digerida y comida. Nos dice en 1 Corintios, el capítulo 5, el versículo 7, que nuestra Pascua, nuestra salida o nuestra celebración o nuestra liberación, porque la palabra Pascua se traduce como salida y representa o conmemora la liberación, aquella noche que Israel salió de Egipto. Ese cordero que estaba en cada familia, en cada casa judía, era el Cordero Pascual, era el Cobán Pesach. No era el Cobán Tamí, que eran los 2 corderos del holocausto, no. Era el cordero que fue sacrificado en señal y en liberación, en conmemoración de la salida de Israel. He ahí, o he aquí, dice Juan, el Cordero de Dios. Es muy importante entender el artículo el y también la palabra de. ¿De quién es el Cordero? De Dios. El de es un elemento dentro de la gramática que enlaza
no solamente enlaza, sino que también define el origen. Es el Cordero de Dios. Entonces Jesús, Juan, lo que está diciendo, el testimonio de Juan, la confesión de Juan, está diciendo que Jesús era el Cordero de Dios, era ese Cordero pascual que iba a ser sacrificado y que iba a quitar el pecado del mundo. En otras palabras, dije yo al principio que el Cordero de Dios era un título y que el Cordero simbolizaba las características de un animal manso, sometido y obediente. Lo que Juan está ampliando más que un concepto o una convicción ya es un pensamiento teológico. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ese es el Cordero de la expiación. Que después cada año Israel sacrificaba ese Cordero para expiación. Lo sacrificaba cada año. Por eso los sumos sacerdotes tenían que entrar cada año y traían un cordero nuevo, un animal nuevo, un sacrificio nuevo. Por eso el cordero, o sea, un solo sacrificio, una sola muerte, un solo nombre, que es sobre todo nombre, Jesucristo. Ahora, el simbolismo de matar un animal en el Antiguo Testamento era la suplantación de Israel. Y eran sus pecados cubiertos. En el Antiguo Testamento los pecados de Israel no eran quitados, eran cubiertos. Porque cada año tenía que venir el sumo sacerdote y los sacerdotes y volver a hacer ofrenda por el pecado. La expiación. Pero Juan dice así: he aquí el Cordero de Dios que quita, no dice que cubre, dice que quita el pecado del mundo. Los animales solamente cubrían en el Antiguo Testamento el pecado. O sea, lo escondían o se cubría el pecado, pero estaba siempre ahí el pecado. Pero ahora Juan dice que Él es el Cordero que quitará el pecado del mundo, que quita el pecado del mundo. En otras palabras, su muerte de Cristo hizo que el pecado, tanto en su poder como en su ejercicio, pierda fuerza. Tus pecados, mis pecados, presentados a Dios, han sido quitados. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pablo dice en Romanos capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron, características y la condición del hombre, que el hombre es pecador por naturaleza, el hombre es pecador por estado y el hombre es pecador por acción. Por naturaleza. Porque nuestra naturaleza pecaminosa nos hace enemigos de Dios. Por estado. Porque no hay nada bueno dentro de nosotros. No hay una justicia sincera dentro de nosotros. Y por acción, porque todo lo que hagamos sin Dios o sin Cristo es una desobediencia a la voluntad. O sea que el hombre que no tiene a Dios y nosotros que no teníamos a Cristo éramos pecadores por naturaleza, por estado y por acción. Jeremías dice que las obras de los hombres son como un trapo de inmundicia delante de la presencia de Dios. Pablo dice en Romanos, los primeros capítulos, dice, porque no hay justo ni aún uno. Ahora Juan el Bautista está diciendo, he ahí el Cordero que quita el pecado del mundo. Lo que Juan está mencionando también es el ministerio del sacrificio, es el ministerio de Cristo. Él va a ser el Cordero que va a morir y va a quitar el pecado del mundo. Su misión, su obra, está en ese texto, en esa frase. El Cordero de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo que en aquel crea no se pierda, mas tenga vida eterna.
Hermanos, iglesia, quiero decirle una vez más que sigamos creyendo que todos los días la gracia de Dios está con nosotros. Que sigamos creyendo y estar convencidos que quien adereza mi mesa es Dios. Quien suple nuestras necesidades es Dios. Y que tú y yo, por la mañana y por la tarde, tenemos que darle gratitud y consagrar nuestras vidas cada vez más al Señor. Que estos tiempos pasarán, que estos momentos pasarán. Pasará. Recuerda, Jesús es nuestra Pascua, es nuestra celebración. Jesús es nuestra esperanza. Jesús es nuestro Salvador. No hay otro nombre, ni en el cielo, ni en la tierra, ni en la epístola a los Filipenses. Y se doblará toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de ella, también lo dice. Toda rodilla de los que están en el cielo. ¿Quiénes están en el cielo? Los ángeles. De los que están en la tierra. ¿Quiénes están en la tierra? La humanidad. Y de los que están debajo de la tierra. ¿Sabes que al final de todo esto hasta los demonios se doblarán y confesarán que Jesús es el Señor? Se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Que Dios bendiga su palabra y que así como Juan confesaba cada día de Jesús, tú y yo, nuestra misión es seguir hablando de Jesús. Y te animo una vez más a que sigas usando las redes, no para darle primicia a esta pandemia, no para darle cuerpo a esta enfermedad, no para crear pánico ni formar estadísticas, no. Úsalas para seguir hablando de Jesús. Úsalas para seguir predicando de Él. Úsalas para que le sigas diciendo a la gente, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y solamente en Cristo hay salvación. Por medio de Cristo, porque todas las cosas fueron hechas para Él y por Él. Sigamos perseverando. Sigue cada día confesando de Jesús a los tuyos. Porque recuerda, pasado esta pandemia, pasado este tiempo de aislamiento, si tus hijos siguen siendo los mismos, de corazón endurecido, quizás no hiciste lo que tenías que hacer con ellos. Pero si tu familia y tus hijos se acercan a Dios, se reconcilian con Dios, se humillan a Dios, entenderás que este aislamiento no fue ordenado por un presidente terrenal, sino fue ordenado por el mismo Dios del cielo. Queremos dar gracias al Señor por su palabra. Padre, gracias te damos en esta noche por tu palabra. Porque así como Juan cada día confesaba, declaraba y testimoniaba de ti, esa perseverancia de hablar de ti ante personas y ante judíos y ante sacerdotes y ante sus discípulos, que también se manifiesta en nosotros, por la convicción creada en nuestros corazones, porque nosotros sabemos que tú eres el sacrificio de Dios por el pecado del mundo, para salvarnos y para darnos vida y vida en abundancia. Gracias, Señor, por tu tiempo y por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.
Muy bien, hermanos, gracias a Dios por este tiempo. Creo que nos vamos a ver el día de mañana, lunes, siempre conectados a las 7 de la noche. Reiteramos, compartan las prédicas, reproduzcanlas con sus amigos, con todas las personas que tienen en sus contactos y que sea de mucha bendición. Que Dios los bendiga y hasta el día lunes. Amén y amén.